Para este cuarto encuentro tenemos invitado a Diego López Luján, ¿no? Diego López, estaba rememorando yo hace un rato y lo conocí en el año 92. Esto quiere decir hace 30 años, ¿no? En el año 92, cuando fui por primera vez a Barcelona y en aquellos encuentros Agustín Monse en Las Guñolas, preparando las jornadas dedicadas a América con motivo del encuentro de estos dos mundos, ¿no? Barcelona, puerta abierta de América. Y recuerdo a Diego, junto con Avellán, recuerdo perfectamente esa yunta o ese tándem que hacían, ese equipo tan maravilloso. Y con 30 años menos, pues eh, eh, la juventud imperaba por entonces, ¿no? Mm, Hacía parte por aquel entonces de un grupo que se denominaba los Jordis, ¿no? Y los Jordis era pues la imitación del caballero de San Jorge, de San Jordi en catalán, como un ejemplo a seguir. Y yo pienso que evidentemente pues San Jorge, San Jordi, ha marcado el camino y el derrotero de la vida de Diego, ¿no? Hoy en día Diego es profesor de bioética en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Y pues me es grato a mí personalmente presentarlo como, primero que todo, pues como amigo, ¿no? En estos 30 años que hemos podido compartir de vida, de camino recorrido, de existencia, de amistad y de tantas historias compartidas. Y le hemos invitado para que nos hable desde su perspectiva y desde sus estudios del COVID y bioética, ya que él es profesor de bioética, como lo decía, en Santiago de los Caballeros, ¿no? Y quisiéramos que nos hiciera una reflexión sobre el COVID y sobre todo sobre la soledad y el silencio como elementos vertebradores en esta reflexión. Tuvimos hace un par de días la suerte de encontrarnos y poder comentar un poco cómo queríamos que transcurriera este encuentro. Por lo tanto, creo que ha sido muy bien preparado y reflexionado. Y entonces, desde ahora, me gustaría dejarlos con la presencia y las palabras de Diego. Bienvenido, Diego, y bienvenidos todos a este encuentro. Pues muchas gracias, Mauricio, por la presentación y también por la invitación de poder estar aquí compartiendo esta tarde. En esta tarde para mí, en esta noche para algunos y para la mayoría en esta tarde. Estas notas que no quieren ser una charla, sino que van a ser unos pequeños apuntes que he ido extrayendo. Y sobre todo desde el punto de vista, como decía Mauricio, desde la bioética, pero más centrado en lo que sería el duelo, lo que ha supuesto esta pandemia para la realización del duelo por las pérdidas que se han tenido. Porque es cierto que en esta pandemia ha habido una serie de elementos que no nos han permitido hacer lo que se llama un duelo normal, sino que se han vivido esas pérdidas de manera diferente a como estábamos acostumbrados antes de la pandemia, o que nos ha marcado la pandemia por las restricciones que había en tiempo de pandemia. Yo he preparado un pequeño PowerPoint, son 6 diapositivas, no se asusten, que no van a ser muy largas ni extensas, y son, como digo, pequeñas ideas y pequeños apuntes pues para ir reflexionando. Por tanto, yo lo que voy a hacer de entrada va a ser una pequeña motivación para lo que sería el diálogo, porque también eso lo habíamos estado hablando, que lo importante en estos encuentros es más el diálogo que lo que se pueda exponer, simplemente. Entonces, vamos a buscar. Bien, pues aquí el título. Entonces, lo primero que el COVID también nos ha mostrado
al ser humano, yo sé que han estado hablando de la fragilidad, la vulnerabilidad y el tema de la humildad, pero sí que a la humanidad como tal, el COVID, desgraciadamente, porque el dolor, la tragedia que ha supuesto la pandemia, pues ha sido mucho y que todavía sigue causando, pero ha venido a ser también una cura de humildad para la humanidad. Y ahora explicaré por qué. Después nos ha mostrado o nos ha recordado, porque se nos estaba olvidando también como humanidad, que somos frágiles, que somos vulnerables y que somos finitos. Y luego la parte del duelo y cómo acompañar en el duelo. Tenemos que en el 2005 Nick Bostrom tiene un librito, este es profesor de Oxford, y tiene un librito que se llama La fábula del dragón tirano. La tesis de este autor es decir que la muerte, la decrepitud, son como una especie de dragón contra el cual hay que luchar y vencerlo y eliminarlo. Es decir, que este señor, junto a los otros dos que se mencionan, forman parte de lo que se llama actualmente el transhumanismo. Es decir, cómo hacer que el ser humano pueda pervivir de manera eterna o infinita, cambiando su humanidad, de alguna manera trastocando la humanidad. Después está también Ray Kurzweil, que tiene otro librito que se llama La singularidad está cerca cuando los humanos trascendamos la biología. Es decir, este hombre aboga de que el ser humano deseche nuestro cuerpo carnal y en nuestro cerebro pues se inserte en lo que sería un robot, una especie de robot que lo haría también duradero sin fin. Yo también tengo mis reservas porque el cerebro también es materia orgánica y también tiene fecha de caducidad. Después, en el 2011, hace 12 años, la revista Times en su portada llevaba el año, como título, el año en que el hombre se vuelve inmortal. Es decir, que hay muchos autores que piensan que en este siglo el ser humano va a ser inmortal. Y después hay estos dos últimos señores que en la década pasada, que son José Luis Cordeiro y David Wood, que dicen que esperamos ver la muerte de la muerte para el 2045. Es decir, que en el 2045 ya, según ellos, nadie se va a morir. Ellos dicen que en esta década que ya estamos viviendo vamos a empezar a descubrir los beneficios de esa manipulación genética y esa incorporación para irnos convirtiendo medio ciegos. En la década de los 30 se van a empezar a implementar todo el tema de las nanotecnologías para que seamos ya inmortales, y en el 2045 ya tiene fecha, no pusieron ni el día ni la hora, pero para el 2045 ya todos vamos a ser inmortales los que lleguemos. Pero claro, esta pandemia ha venido a mostrarnos, es verdad que no hemos llegado al 2045, habría que quizá darle un voto de confianza, pero ha venido a demostrarnos que el ser humano es finito y se muere. Y ahí, como dice el título, no hay nada peor que creer que uno es inmortal y descubrir que se muere. Y eso es lo que nos estaban o se nos estaba vendiendo en este momento, sobre todo el tema de la humanidad, de que vamos hacia seres inmortales, y resulta que la misma biología nos demuestra todo lo contrario, que somos seres mortales, seres que morimos. Entonces, desde el punto de vista de esta fragilidad y de esta finitud que tenemos los seres humanos, pues vemos cómo el ser humano pues
vive en este ámbito de la insuficiencia, es decir, somos seres vulnerables, que lo que nos caracteriza es la fragilidad y la menesterosidad, y no solo en su inicio, sino también a lo largo de nuestro itinerario. Estos son cinco ideas que yo he sacado de este librito, que es de bioética en tiempos de COVID, que dedica todo un capítulo a esto de la fragilidad y la vulnerabilidad y la finitud. Y nos habla de eso, que el ser humano, una de sus características principales es la fragilidad y la vulnerabilidad. Y por lo tanto, a lo largo de la vida y de la existencia, nosotros siempre necesitamos de los otros para poder ir viviendo. Es decir, somos seres individuales, pero con una gran con un espíritu social, cosa que la pandemia ha venido a romper o de alguna manera a interrumpir. Otra de las ideas que destaca este José Ramón Amor es: el ser humano es una estructura indigente. Por esa causa, el cuidado pertenece a la esencia del ser humano. Es decir, que la fragilidad, la indigencia del otro nos mueve o nos debe mover al cuidado. Es decir, ante esa debilidad, el ser humano está llamado, como dice la siguiente idea, está llamado a poder cuidar, a salir de sí mismo para dedicarse al otro. Que, como dice, no es una realidad, no simplemente es una experiencia de vulnerabilidad, sino que la indigencia nos lleva también tiene un carácter prescriptivo, no solo descriptivo. Es decir, tiene como una normativa, como una deontología, como un deber de salir hacia el otro. Ahí estaría todo el tema ligado de la solidaridad, estaría todo el tema ligado del dolor, o sea, cómo el dolor del otro me mueve a mí a paliar ese dolor, a evitar ese dolor. Ahí hay una idea también teológica, porque todos hemos escuchado que el dolor redime, que nuestro dolor redime, pero a ese se le puede buscar una segunda lectura, a ese dolor que redime. No me redime a mí simplemente por sufrir, sino que redime al otro que me ve sufrir, le hace salir de sí mismo para dedicarse al otro, para cuidar al otro. Y es el dolor del otro el que me salva a mí de mi egoísmo, de encerrarme en mí mismo y ser capaz de donarme al otro. O sea que esa idea es bastante interesante del tema del dolor como redención, pero no redención simplemente propia, sino de aquel que se conmueve para poder ayudar al otro. Y el hombre, como nos diría Séneca, el hombre es una realidad sagrada para el hombre. Es decir, que ante esa vulnerabilidad, ante esa fragilidad, el ser humano tiene que estar pendiente, tiene que vivir al otro o ver en el otro como algo sagrado que debe cuidar y ayudar. Y por último está esto de que junto a la vulnerabilidad tiene que estar la dignidad. Y si de algo se caracteriza la bioética es que la dignidad está en el centro de su reflexión. Es decir, busca siempre o trabaja todo el tema de la dignidad en relación con el ser humano. Cómo nosotros podemos dignificar la vida, cómo podemos dignificar el nacimiento y cómo podemos dignificar los procesos de morir. Porque hay que distinguir entre proceso de morir y muerte. La muerte es un momento específico que deja de haber vida. Cuando uno está muerto, ya dejó de tener vida. Mientras que el proceso de morir sería el vivir los últimos momentos de la existencia. Y en esos últimos momentos de la existencia es lo que se ha de dignificar y acompañar. Entonces entramos ya a lo que sería el duelo y el acompañamiento en el duelo. Hay una autora que es Kübler-Ross que definió ya en el 69, en el siglo pasado, las fases que están o que se dan en las personas que saben que se van a morir, los enfermos terminales.
y hay cinco fases. La de la negación, está o sea, cuando uno le dicen que se va a morir, lo que primero te mueve es el instinto a decir que eso no es cierto, que se estarán equivocando, que seguramente es otro, pero que yo no me puedo morir ahora mismo, porque tengo muchas cosas que hacer. Después pasa el tema de la ira, es ese enfado existencial que tiene esa persona con todos que se acercan a él. No es una cuestión de manías personales, sino que es un estado de rabia, de ira existencial que padecen las personas que saben que se van a morir. Después pasarían a lo que sería el pacto, es decir, empiezan a aceptar esa realidad de una muerte próxima y empiezan a negociar con los médicos, a negociar con Dios. Si me dejas un par de meses para que yo pueda, no sé, ir a la boda de mi hija, vaya, o sea, se empieza a negociar. Después está el cuarto escalón, o la cuarta fase, que sería entrar en depresión. Cuando uno ve que esa negociación no va, pues ya ahí pues se cae en depresión. Y esa depresión se ve desde dos perspectivas. Una reactiva, es decir, de lo que yo ya no voy a poder arreglar, de lo que hice en mi vida, que ya no tiene solución, y una que es preparatoria para la muerte, de todo aquello que yo voy a dejar. Y la quinta, que es donde vendría lo que sería el duelo, porque el duelo también lo tenemos que ver desde una doble perspectiva, desde la perspectiva de la persona que está muriendo y desde la perspectiva de la persona que acompaña, de los familiares de la persona que muere. Entonces, esta aceptación es la que va a hacer que el propio enfermo viva su proceso de duelo. Es decir, ahí él es donde esa persona empieza a ver aquello que en su vida va a perder a sus seres queridos, va a perder una serie de elementos, algo que le dan también significado a su existencia, ¿no? Y entonces ahí pasamos que las personas, cuando se reconcilian con la muerte, son capaces de vivir esa propia muerte, la muerte biográfica. Es decir, antiguamente los griegos llamaban eutanasia justamente a esta muerte biográfica, donde uno revisaba lo que era su vida y desde ahí decía, ¿mereció la pena ser vivida o no mereció la pena ser vivida? Y esa muerte biográfica me ayuda a mí a reconciliarme con mi propia vida. Esto lo está tomado de un autor que es Bermejo, José Carlos Bermejo, que le dio el COVID y estando en el hospital, porque estuvo grave, no estuvo en cuidados intensivos, pero estuvo grave, estuvo reflexionando sobre ese autoduelo que él estaba haciendo y cómo él también tenía que vivir su vida, su muerte de manera biográfica, de recordar, de ver, de las personas que quería, etcétera, ¿no? Y va viendo cómo poder recordar, poder tener esa visión, esa panorámica de la vida, él le llamaba una muerte apropiada y no una muerte expropiada, es decir, cuando te separan, te dejan solo y lo único que puedes hacer, porque además esta biográfica tiene el elemento de que se vive con los seres queridos, es decir, cuando yo muero, no muero aislado, sino que muero con los otros me acompañan. Hay un librito de un francés, un antropólogo francés que se llama Ariel, que se titula La muerte, y ahí hace toda una historia de los procesos de morir a lo largo de la historia de la humanidad. Y se va viendo cómo en distintas épocas pues, se ha ido viviendo. Y la muerte apropiada va muy en la línea de aquellos que reunían a sus seres queridos y bueno, ahí pues compartían, recordaban, vivían y vivían los recuerdos también, ¿no? Y por eso la muerte expropiada es cuando me quitan ese elemento de acompañamiento, ese elemento familiar que no me deja
vivir con los otros la muerte, que eso también es lo que ha pasado en la pandemia. Se ha vivido la muerte desde la soledad o dentro de una habitación de un hospital, los que han tenido la oportunidad de entrar, porque muchos han muerto en los pasillos. O sea, cuando ha habido esta avalancha de personas enfermas que el sistema no tenía capacidad de absorber, muchos se han muerto sin llegar a tener el mínimo, darle las mínimas atenciones. O sea, ha habido una especie de muerte expropiada, que se ha impedido incluso que la persona que moría pues pudiera hacer este duelo, este autoduelo, el duelo de sí mismo. Y después, en la pandemia no se ha podido vivir una muerte biográfica. Más bien, lo único que se ha vivido ha sido la muerte biológica, donde hemos estado separados y donde ha habido antes una muerte social que una muerte biológica. Es decir, cuando a uno se lo llevaban o cuando alguien está en una residencia de ancianos, pues había como una especie de decir, bueno, esta persona la volveremos a ver, no la volveremos a ver, qué pasará, qué no pasará. Quedaba esa inquietud y para muchos socialmente el no poder estar junto a sus seres queridos les provocó que se llegara a esa muerte social. O sea, socialmente, aunque estaban vivos, ya estaban muertos. Y a partir de ahí pues se vivía esa muerte biológica. El duelo hay muchas definiciones de duelo, ¿eh? Yo he escogido esta, que dice que la experiencia es una experiencia de dolor, de lástima, de aflicción o de resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras con ocasión de la pérdida de algo o alguien con valor significativo. Es decir, que para que haya duelo tiene que haber amor. Si no hay amor, pues no hay duelo. Lo que a mí no me duele, si lo pierdo, no me sabe mal. No me duele, no siento lástima, ni me aflijo. Ahora, el duelo está relacionado con el amor. Por tanto, cuando nosotros hacemos duelo, es porque nosotros hemos amado. Si no, no vamos a hacer ese duelo. Y existen varios tipos de duelo. Está el duelo anticipado, que es el que se hace antes de que se produzca el deceso. Como ya uno lo puede ir viendo, pues también lo puede ir anticipando. Que este también es el duelo que hacen las personas, o que, como decía este autor, cuando estaba en la zona de COVID, pues hacía su duelo, un duelo anticipado. Después está el duelo normal, que es el que se hace en el momento de la pérdida o poco después de la pérdida. Tenemos también el duelo retardado, que es cuando las personas tardan tiempo en asumir la pérdida, es decir, empiezan a ser conscientes de esa pérdida al cabo de un tiempo. Después tenemos el crónico, que es ese el que no se asume la muerte, donde no se asume la pérdida. Y ese muchas veces desemboca en un duelo patológico, en una patología. Y después está el duelo que se ha vivido en esta pandemia, que es el traumático o el complicado. Es decir, ¿por qué traumático o complicado? Porque tiene tres elementos que normalmente son los que definen este duelo traumático, que es, por ejemplo, la imposibilidad de acompañar en la muerte. En el COVID, difícilmente en algunos lugares te daban una tablet o te daban un teléfono para que pudieras hablar con tus familiares, pero ese era el único contacto que se hacía. Y eso gracias al esfuerzo que hicieron también todo el equipo sanitario. Pero en otros lugares, prácticamente, cuando uno entraba a la zona, al hospital con COVID, pues muchos morían. Y morían sin ser acompañados, morían en la soledad de un pasillo, en la soledad de una camilla.
Otros está el elemento de no poder acompañar en los ritos de despedida. Prácticamente era tanta la mortandad que era imposible, y además se prohibían las reuniones de poder estar y participar en esos ritos en los cuales nosotros nos despedimos. Y después quedaba la incertidumbre, sobre todo con los cremados, de si realmente me están devolviendo a mi ser querido o me están devolviendo otro. Cuando en esta cultura occidental donde vivimos necesitamos certidumbres, cuando nos enfrentamos a la de ¿será mi ser querido o no será mi ser querido? Lo único que me están dando son unas cenizas. Yo cuando lo llevé al hospital, cuando lo llevé a la clínica, lo llevé vivo. Y ahora me están entregando esto. Claro, eso provoca también una serie de problemáticas en los familiares que hacen que ese duelo por el COVID pues sea traumático, ¿no? Y por mi parte, esto es lo que serviría como pauta de diálogo y estoy abierto a que podamos dialogar a través de preguntas, a través de comentarios, como entiendan ustedes. Muchas gracias. Diego, sí. Gracias. Gracias, muy bien. A ver, bueno, todo según lo planeado y lo pactado, Diego. Me parece que ha sido una excelente exposición. Me quedan como elementos de reflexión todo el tema de la finitud, la fragilidad, la vulnerabilidad, ¿no? Y me pareció maravilloso una cosa que dijiste que pues nunca la había escuchado y nunca la había pensado y que me parece muy hermosa, y es que para que haya duelo tiene que haber amor, ¿no? En definitiva, realmente es lo que nos hace humanos, ¿no? Por otra parte, me lleva a pensar en este libro, bueno, por lo menos en el título de este libro de José María Esquirol, que es Humanos más Humanos, ¿no? ¿Cómo hacernos, cómo ser humanos cada vez más humanos, ¿no? Y no perdernos en lo que exponías al comienzo de tu intervención, ¿no? Como en aquel superhombre, el que nunca va a morir, el que nunca teme, casi en un semidios o en un dios o en un superdios, ¿no? Entonces, bueno, felicitarte por tu intervención. Me parece que nos da pautas para la conversación. Si alguien quiere preguntar algo en concreto o quiere hacer algún tipo de reflexión, pues tiene la palabra. También felicitarte, Diego, desde San Jerónimo de la Murtra, por esta exposición tan buena sobre el duelo, tan trabajada, tan útil porque, mira, aquí más que menos estamos pasando un duelo por la muerte de mi hermano, ahora pues hace un poco más de un mes. Y mira, a partir de un artículo reciente en la prensa, se tocaba una cuestión que es la de los nombres, ¿no? Los nombres son importantes también. Es decir, cuando a un hombre se le muere la mujer, pues es un viudo. Cuando una mujer se queda sin marido es una viuda. Cuando unos niños pierden sus padres es un huérfano. Pero no había ninguna palabra para designar la situación de unos padres a quien se les muere un hijo, ¿no? Tienes que explicarlo así. No existe ni en francés, ni en inglés, ni en castellano, ni en catalán, desde luego. No sé si en alguna lengua que nos están escuchando ahora sí existe, ¿no? Entonces el Mario Serra proponía la palabra huérfilo. Huérfilo, y en catalán sería órfil. Bueno, es un poco rebuscada la palabra y no la proponía él directamente, sino a partir de un diálogo interesante entre un palestino y un árabe
un palestino y un judío, a los cuales se les habían muerto unos hijos jóvenes. Entonces eran dos huérfilos. Bueno, tampoco hay una palabra para designar a los hermanos que hemos perdido un hermano. No la hay, que yo sepa, en nuestras lenguas. Y esta tampoco hay un neologismo. Bueno, yo creo que más allá de las palabras, porque las palabras pueden ayudar, pero las palabras también empequeñecen, ¿no? Pero bueno, yo te quería preguntar si has reflexionado algo sobre esta cuestión, ¿eh? Y después, del mismo modo, pues que hay un duelo personal, pues no sé si estamos pasando un duelo social con todo lo que hemos vivido de la COVID, ¿eh? No sé si se podría hablar de esto. Gracias. Gracias, Jaime. A ver, sobre el tema de la terminología, ciertamente tienes razón y además quedo gratamente sorprendido porque no había caído en la cuenta de que no tenemos palabras para designar ciertas realidades que además muchas veces nos marcan como seres humanos. O sea, que a unos padres se le muera un hijo con 11 años es una cuestión traumática, ¿no? Y no hemos encontrado todavía la palabra para designar eso, ¿no? O sea que en ese sentido, ciertamente tengo que decir y confesar que no he pensado, pero que sería bueno que le diéramos mente. Porque aunque las palabras, como tú muy bien dices, reducen, pero también señalan y son significantes y nos remiten a un significado y a una vida y a una experiencia. En lo que dices del tema de un duelo social, yo creo que sí, que también como sociedad estamos viviendo un duelo porque hemos tenido muchas pérdidas, no solo pérdidas de seres queridos, sino también se han dado situaciones de pérdidas de trabajo, de pérdidas de seguridades, de pérdidas de salud, aunque no haya sido muerte. O sea, que esas pérdidas y de alguna manera han sido unas pérdidas traumáticas, es decir, que nos han enfrentado con la misma realidad y con la misma vulnerabilidad del ser humano como sociedad. Por eso decía al principio que en el fondo, aunque cogía el ejemplo del transhumanismo, en el fondo también esta pandemia nos ha humildeado de alguna manera. Nos ha hecho reflexionar sobre lo que tenemos y también sobre lo que realmente importa, porque muchas veces tenemos muchas cosas que muchas de ellas son superfluas y no nos centramos en las que realmente importan, en las que realmente dan sentido a nuestra vida. Y cuando perdemos esas realidades que dan sentido a nuestra vida es cuando nos sentimos impactados. Que las queremos, pero no las valoramos muchas veces, las echamos de menos ya cuando, y aunque esto sea un tópico, cuando ya no las tenemos. Me parece que había levantado la mano Maye. Disculpen, fue un error, la verdad, y por eso luego la bajé, qué pena. Pero sí, la verdad me ha gustado mucho el tema, como lo han desarrollado y Diego, y aprovecho para saludarlo, hace muchísimo que no lo veo. Mucho. Pero mucho. Y sí, la verdad, yo creo que esta pandemia a todos nos ha dejado grandes enseñanzas y también otra cosa, digo, aunque duelos yo creo que todos hemos tenido por algún amigo, algún ser querido, alguien muy cercano o no tan cercano, pero creo que también es un reflexionar hacia la gratitud, hacia dar gracias por tantas cosas. Y como dijiste ahorita, Diego, cómo nos dimos cuenta de tantas cosas que no son importantes y que no necesitamos y que no, o sea, y que con la ropa que tenemos subsistimos y que no había necesidad de, de las cosas que normalmente andamos en un mundo mucho más frívolo, pues, o sea, más, no pensamos en esa cosa, en eso importante y sobre todo, pues, la salud, cómo la llegamos a valorar muchísimo más y, y el arriesgarnos también, porque a nosotros nos sucedió con una nieta de un mesecito
que la dejé de ver un mes. Después dije, ¿cómo? Tengo que arriesgarme. Mis nietos tengo que verlos de cerquita. Y si me llevó la muerte, pues me llevó, o sea, no me va a pasar nada. Y tenía que hacerlo porque era como la familia más cercana, seres queridos. Entonces, por algunos tuvimos que romper ese miedo, ir venciendo muchos miedos y aprendiendo a cuidarnos sin ser irresponsables, pero sí, pues con mucha gratitud por sobrevivir y seguir adelante con la familia, con los familiares y tal. Muchas gracias, de verdad. Yo ahora estuve por España y había un muy buen amigo, médico, que fue de las primeras personas que yo conocí aquí al llegar a la República Dominicana. Yo lo dejé bastante bien de salud y cuando regresé a la semana me tocó enterrarlo. Murió también de COVID. O sea que... y que eso es la experiencia que muchos familiares y muchas personas han tenido. O sea, dejar a un ser querido o aquellas personas que vivían en las residencias de ancianos. Hay un término, hablando de palabras raras, que Adela Cortina habla de la gerontofobia, es decir, del odio a los ancianos, ¿no? Aplicándolo a la situación que se han vivido en las residencias, ¿no? Tú habías dejado a un familiar en una residencia con más o menos los achaques que se tienen de la edad, pero tú llamabas por teléfono y te decían, sí, está bien, todo bien. Y al día siguiente llamabas, ha muerto. Y claro, eso también es traumático, también es doloroso. O sea, y saber que está en un riesgo, porque se ha visto que en las residencias eran lugares de riesgo para el COVID, verlos ahí, saber que están en zona de riesgo y no poder hacer nada, no poder ni verlos, ni saludarlos, y lo último que te dicen cuando tú la última vez que lo vistes gozaba de cierta salud es que está muerto. Y que además te lo devuelven en una copita. Eso es bastante traumático. Y impacta y vivir con esa incertidumbre, con ese trauma, o sea, hay que, y aquí es donde entraría todo el tema del silencio, porque hay una serie de elementos que, por ejemplo, todo el tema del consolar, cómo nosotros podemos acompañar en ese proceso de duelo, si es con consolar al otro. Hay una expresión que es hacer vocación de pañuelo, es decir, es como si fuera el hombro donde se llora. O sea, que también tenemos que tener vocación de pañuelo y que no tenemos que consolar desde la razón, porque hay cosas que no se trabajan desde la razón, sobre todo lo que son las pérdidas, lo que es la separación de seres queridos, que sabes que para los que somos creyentes es otra cosa, pero para personas que dicen, bueno, aquí ya en esta vida yo ya no los voy a ver. Y ese consolar, como digo, no se hace desde la razón, se tiene que hacer desde la cercanía, desde el silencio, desde la ternura, desde el cariño. Y muchas veces las palabras sobran, porque además en esas situaciones somos incapaces de generar palabras que sean originales y vamos a los tópicos y a las cosas ya prefabricadas. Y es verdad, llenamos un espacio de silencio, pero realmente estropeamos el silencio. Esas personas lo que necesitan es ese acompañamiento, ese cariño, ese consuelo. El consuelo es a través del cariño, a través de estar junto con ellos, a saber que miren a la derecha, ahí estás, o miren a la izquierda, que te tienen ahí. Y ese sería el acompañamiento también en el duelo, desde el silencio, pero desde el amor y la ternura. Sí, así es. Elizabeth, dale tú.
Bueno, sí, bueno, la verdad me ha gustado mucho, gracias Diego, muy, muy interesante, también he aprendido cosas nuevas que no había reflexionado. Y ahora al final has hablado de lo que te quería preguntar, pero bueno, igual quiero también hacer una reflexión al respecto del vínculo de todo este duelo con el familiarizarnos y acercarnos y practicar el silencio. Eh, lo que diré ahora es reflexión, es decir, más desde la mente que desde la experiencia misma, porque en el día a día me ha costado, pero creo que todo el dolor, todo lo que hemos vivido este tiempo nos ha dificultado precisamente vivir más la experiencia de silencio. Sin embargo, sé por razón que cuanto más cercanos, más familiarizados y más experimentados estamos en la práctica del silencio, mejor podemos vivir este momento en el que cuando llegue, aunque sea exabruptamente, nos podemos enfrentar a que nos vamos a morir, porque eso es verdad que va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Eh, bueno, era eso, reflexionar, poner aquí voz de que incluso en estos momentos que es tan difícil buscar un instante de silencio, lo digo, a mí me ha costado más en estos 2 años hacer silencio que en el resto de mi vida, ¿no? A pesar que he estado quizá con más facilidades, más en casa, más encerrada y con más quizá, entre comillas, libertad para hacerlo. Sin embargo, más difícil porque la densidad de los tiempos, el dolor, las incertidumbres pesa. Pero por otro lado, veo y sé que cuanto más seamos capaces de todos los días hacer un tiempo de silencio, más fácil también nos es reconocer y darnos cuenta que somos limitados y que nos vamos a morir y que me pueden llamar y decirme que esa persona que yo saludé ayer y estaba bien, se ha muerto. Eso un poquito por ahí es lo que me estaba pasando escuchando. Gracias. Gracias, Elizabeth. Me parece que Javi, ¿querías decir algo? Sí, gracias, Mauro. Bueno, primero, aquí de la Murtra hemos llegado varios a conectarnos ahora un poco tarde, pero no queríamos perdernos. Gracias, Diego. Lo que escuchamos Gracias, Javi. ha sido muy allegado. Y yo quería comentar que también dentro de estos duelos, no sé si lo dijiste al comienzo, ¿no? Hay como un duelo también de una forma de vida que hemos perdido o una manera de concebirnos en el mundo con ciertas seguridades. Y yo creo que uniéndolo con lo que decía ahora Elizabeth, pues también es un momento de silencio, no para callar, sino para escuchar este nuevo momento de la humanidad, ¿no? Momento que, como ya han dicho alguna, pues también es de fragilidad y de saber que somos pues más finitos de lo que pensábamos, lo cual también es bueno y es de humildad, como decía Mauro. Bueno, solo un poco este apunte y Jaume, que está aquí a mi lado, también quería decir algo. Gracias. Bueno, no, simplemente que aquí también está Serin Sene, que es un murtrano ya de 5 años, que él es de Senegal y ha ido siguiendo también y algunas veces ha ido asintiendo diciendo que sí, sobre todo hablando de la certeza de la muerte. Yo quería decir que los que conocéis África, pues, África es muy distinta, ¿no? Y en el caso de Senegal no ocurre. Pero en el caso de Camerún, que conocemos algunos, y también hay otro murtrano aquí que es Joseph, en el caso de la cultura Bamileké, más concreción, allí tienen a los muertos enterrados en la casa. Tienen los muertos enterrados en la casa. Y esto es muy distinto, bueno, porque el muerto participa de todas las alegrías de la casa. O sea, si, por ejemplo, recuerdo cuando murió la mamá de Ngakam, pues allí pintan el sepulcro. Cuando pintan la casa, pintan también el sepulcro. Cuando les comunican una fiesta, pues tiraba cerveza encima del sepulcro, enterrada en la tierra, ¿no? O sea, una cosa muy impresionante.
Y pensándolo bien, ya que estamos aquí en la red de Murtras, pues nosotros tenemos el privilegio, por decirlo así, que en la Murtra tenemos personas muy queridas enterradas. Con lo cual, es decir, la proximidad de la muerte es muy clara y paseamos sin ningún miedo, ¿no?, por el claustro donde están estos sepulcros, que hay de muy antiguos, pero hay de los últimos años, ¿no? Entonces, esta cercanía de la muerte en la Murtra también es objeto de meditación, de meditación. Yo recuerdo que desde Chiu Chiu pues fui caminando hasta el cementerio, que es un paseo muy agradable, bueno, por decirlo de alguna manera, por el desierto, ¿no? Bueno, pues mira, bueno, es un apunte que hago, ¿no? Vivir más esta cercanía con la muerte, recordando un artículo de Alfredo Rubio que decía, había tiempo para los muertos. Y había otro que se titulaba No es la, sino nos, que no es la muerte, sino nosotros somos muerte. Que eso además es uno de los elementos que se trabajan en el acompañamiento en el duelo de las personas, que es integrar la pérdida, pero no solo integrar la pérdida del ser querido, sino también integrar tu propia muerte y tu propia finitud. O sea, vista la pérdida del otro, como tú también tienes que ir asumiendo que tú eres muerte o que tú llevas la muerte o que convivimos con nuestra muerte. No sabría cómo decirlo, pero que dentro de nosotros va la muerte o con nosotros camina la muerte. Y reconciliarse con ella también te ayuda a vivir y a disfrutar la vida de otra manera, a situarte en la vida de manera diferente. Yo quiero hablar de una experiencia. Tienes que pedir la palabra. Dale, Carmen. Y hace en el mes de abril de hace 2 años, estamos confinados, toda la gente en casa, y mi madre estaba en una residencia en Barcelona y en el mes de abril cogió el COVID y se murió. Pero los residentes eran 120 y se murieron 90 personas en la residencia. Pienso que mi madre se murió de pena de todo el mundo confinado en casa, y le llevaron al hospital y con que no podía salir ni nada, es que no. Y yo pienso que es para ella es muy duro. Mi hermano estaba confinado, mi hermana también, yo no, y yo cogí el coche en Montjuïc, bueno, que estaba
el cementerio y el crematorio y iba con un sacerdote y al paseo de caminando 8 camiones de frigoríficos de muertos. Y bueno, fue una experiencia muy, muy, muy fuerte y bueno, entramos con mascarilla, todo, y nos, nos acercamos a donde está mi madre y bueno, en la caja y rezamos un responso, el virulai, bueno, 10 minutos y ya está, ¿no? Y yo después vino en un coche, después, una semana después, a mi casa y tuve las cenizas en mi casa 2 meses. Podí hablar, bueno, pues que para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy fuerte y muy sanadora. Después, al cabo de 2 meses, ya convoqué a la familia en el cementerio y entonces ya vino un sacerdote y nos dijo unas palabras, un responso, bueno, yo pienso que para mí la muerte de mi mamá ha significado mucho y yo en este 2 meses me he afianzado en esta situación. Bueno, gracias. Gracias, Carmen, por compartirnos este momento tan, tan íntimo. Lo que me hace pensar también, y que no lo hemos tocado aquí, Diego, y bueno, y no sé si es momento de tocarlo, pero me hace pensar en esto, que es en la importancia de los rituales, ¿no? Y Carmen expresaba toda una serie de pasos y que en definitiva también necesitamos los seres humanos esos ritos, ¿no? Para vivir estos procesos de duelo y para intentar, así como quedan abiertas ciertas cosas, también cerrar esos momentos, ya sean humanos, espirituales o como los llamemos. Había una palabra pedida que era de Jorge. Jorge, muy buenas tardes. Yo soy una persona de 97 años. Me ha parecido muy interesante el tema que han tratado y, sin embargo, hay un aspecto interesante que vale la pena pensar. El duelo depende
básicamente de la formación del individuo y básicamente es partiendo de la familia, donde hay el amor, hay el contacto personal, hay el ideal, hay el interés de ver surgir a cada cual. Entonces eso va tomando cimientos y sentimientos que motivan la existencia de la vida en sus diferentes etapas, la niñez, la juventud, el adulto, el anciano, y saber uno que así como comienza la vida, así termina. En gran parte determina el tiempo, pero es importante el factor de la fe, la esperanza y el deseo de ver surgir a todos los demás. Pero eso no se ve en todas las familias. Algo más, cuando uno quiere un hijo, quiere una esposa, quiere sus parientes, quiere pensar en el porvenir, resulta que depende de las edades y de la forma como vive la gente. Entonces, el duelo de un niño, el duelo de una adolescente es muy duro. El duelo de una esposa o un esposo es relativo. Depende cómo tengan un estilo de vida. Y cuando llega viejo o a cierta edad, uno de padre a veces viendo la enfermedad de un hijo o viendo la enfermedad de la mujer o del hermano en condiciones pésimas, en cama 10 o 12 años, en silla de ruedas, que no puede atenderse. Entonces uno antes le pide a Dios el descanso para esa persona. Entonces, en esa forma vemos que el duelo es muy diferente. Depende de las edades, depende de las relaciones, depende de la convivencia. Hay hogares que se abren desde muy pronto tiempo. Entonces, muchas veces se odian. Entonces, ahí no hay duelo ni nada, sino muchas veces rencor. En todo caso, es importante el amor y la fe. Y no depende de uno, sino cuando le toca. Así como llegó en este siglo, desaparece del mismo siglo o mucho antes. En todo caso, hay que darle gracias a Dios de poder vivir en la mejor forma, con satisfacción, con amor, con gozo y felicidad. Muchas gracias. Gracias a usted, don Jorge, por esas palabras y por estar aquí acompañándonos. Todo un honor me parece, para todos nosotros, los menores de edad a su lado y ante tanta sabiduría y sus bellas palabras. De verdad que personalmente pues agradezco mucho todo lo que ha dicho. No sé si Diego quieras agregar algo más. Mira, en relación a lo que estaba diciendo Jorge, en el ritual de exequias, cuando se van a hacer los funerales, se hace la distinción entre una exequia de niños, exequia de jóvenes, exequia de gente que ha muerto por accidente, exequia de personas adultas y exequia de personas mayores. Efectivamente, las realidades son totalmente diferentes dependiendo de la edad y del momento en que está viviendo uno, ¿no? Y ciertamente el duelo se hace de manera diferente, o el dolor que se siente, la aflicción que se siente, también va a depender de la persona, o sea, de la persona y de la persona que muere, porque no es lo mismo enfrentarse a la pérdida de un niño o de una niña que no ha vivido prácticamente, que enfrentarse a una persona que ha tenido una vida plena, una vida llena, que uno dice que incluso pues, se felicita por la vida de esa persona. Pero ante un niño, ante la pérdida de un niño, no nos podemos solo podemos apenarnos, ¿no? Porque no ha podido vivir y los duelos de los niños son bastante más complicados que el de las personas mayores. Y uno de los elementos también
que hay para el acompañamiento al duelo es todo el tema de recordar que en el fondo es narrar nuestra vida junto a aquellas personas que se han ido. Y eso también, que era al hilo de lo que estaba diciendo Carmen, eso también nos ayuda a ir reconciliándonos con la pérdida. Pero hay que tener cuidado en ese recuerdo, que no se vuelva patológico, porque muchas veces negamos la pérdida y nos agarramos tanto al recuerdo que lo convertimos en patológico. Es bueno recordar, es bueno revivir aquellos momentos en que uno pues, compartió con las personas que fueron felices, pero que no nos lleven tampoco ese recuerdo a la culpa. Y si en algún momento hay culpa, porque muchas veces en los duelos aparece la culpa, ver cómo podemos purificar esa culpa y cómo podemos sanar esa culpa. Porque muchas veces queda, a lo mejor no hice todo lo que debía, o en aquel momento yo me enfrenté con esta persona y fue una herida que no terminamos de cerrar, de sanar, y eso a uno le queda. Esa narración de la vida, ese recordar, pues también nos tiene que llevar a sanar en el duelo esas pérdidas, para que no se conviertan en culpas y no puedan pasar tampoco a patológicas. ¿Había otra palabra pedida por parte de Graciela? Sí, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Pues yo quería compartir un poco la experiencia de la muerte de mi hermana hace 3 meses, ¿no? El hecho de no haber podido ir a Colombia, yo vivo en Italia, pues ha sido vivido gracias a la tecnología, ¿no? Gracias a la tecnología, pues he podido de alguna manera, aunque fuera muy limitada, estar todo el tiempo en comunicación con ella, pues porque yo pienso que nos escuchaba, ¿no? Porque ella estaba en Medellín, ella vivía en Medellín, y en Medellín solamente teníamos una prima, y mi prima se encargó, digamos, de ir a visitarla todos los días, de estar pendiente bueno, a través de videollamada yo pude estar con ella, hablarle, recordar juntas la infancia, escucharle juntos música, canciones, ponernos en manos de Dios, ¿no? Ponernos en manos de Dios. Y ha sido una experiencia muy, muy sanadora, porque yo, pues, no pudiendo viajar, pues también abrir un poco esta experiencia a un grupo que era muy abierto, de personas que la conocían, que no la conocían, que me conocían a mí. Digamos que ha sido una experiencia, la experiencia de compartir el dolor con los demás, ¿no? De sentirme aliviada por compartir el dolor, ¿no? Y bueno, me sentía yo en gran sintonía con mi hermana, aunque ella no podía hablar, no tenía yo la certeza de que ella me escuchaba, pero me sentía todo el tiempo con ella en mi corazón, ¿no? Incluso el día que murió, mientras ella allá en Colombia empezaba la noche, yo era domingo, fui a la misa, o sea, siento que la pude acompañar de alguna manera, ¿no? Me parecía que no había como que la distancia no existía. En realidad me parecía que en estas experiencias del espíritu, la distancia pasa a un segundo plano, me pareció que pasaba a un segundo plano la distancia, ¿no? Pues lógicamente el dolor está todavía muy, muy, muy fresco, ¿no? Pero yo siento que lo he estado elaborando de esta manera, ¿no? Bueno, esto quería compartirles. Gracias.
Gracias a ti, Graciela, por compartirnos también este momento y estas pues, emociones tan propias y tan íntimas y tan personales, ¿no? Hay cosas que en estas situaciones pues que vivimos cada uno a nuestra manera y según nuestras vivencias con nuestros seres queridos que nos pertenecen muchas veces solamente a nosotros, ¿no? Nos podemos hacer solidarios o intentar, como decía Diego, pues acompañar, ¿no? Y bueno, qué bueno que lo compartes con nosotros para poderte acompañar cada uno de nosotros desde los lugares en los que estamos. Diego, ¿quieres agregar algo? Si no hay más preguntas, por darle las gracias por aguantarme. Yo quizás, aunque muy brevemente, quería comentar lo del duelo social, que es una experiencia que yo no había vivido nunca y lo que me queda es como un gran silencio. O sea, en este tiempo, cuando había, diríamos, más COVID, yo notaba incluso en la calle, o sea, era impresionante el silencio tan grande, no solo porque la gente no salía, sino porque yo creo que todos estábamos un poco impactados por lo que estábamos viviendo. Y hoy, con todo el tema de la guerra, pues yo también he notado mucho el silencio. O sea, los medios de comunicación van llenísimos, pero hay un dolor. Y es un duelo, yo creo que social, es un duelo que sentimos pues por todos los demás que estamos conviviendo en la misma época, en la misma existencia. Fíjate que también, Monse, en la guerra, como tú muy bien dices, nos hace entrar también en ese dolor y de alguna manera acalla el dolor que estábamos teniendo por el tema del COVID, por ese duelo social. Yo creo que también la vida está tan rápida, tan llena de acontecimientos a nivel global, que no nos deja pararnos tampoco a poder reflexionar y a poder vivir e integrar todo aquello que nos está sucediendo. Porque realmente no sabemos cómo puede acabar esta guerra. Simplemente a mí me preguntan, no tengo ni idea qué puede acabar esto. Y ustedes ahí la tienen en las puertas de la casa, como aquel que dice. Jorge, ¿quería decir algo? Mira, para despedirte, vale la pena seguir reflexionando. Hay una circunstancia, el duelo depende básicamente de las circunstancias como acaece la muerte del ser querido. No es lo mismo un ser que está conviviendo con uno y hay un accidente y se muere. El golpe es terrible. Pero si la persona está lejana, hace años tal, es cierto que se siente, pero el duelo es mucho menor. Entonces depende realmente de las circunstancias y antecedentes en que la persona fallece. En todo caso, hay que tener fe en que Dios nos regala la vida todos los días. Y Él es el único dueño y le cancela la matrícula. Punto. Está muy bien esta figura de cancelar la matrícula. Maye. Yo nomás quería también, ahorita que tocó Monse el tema de la guerra. Bueno, aquí nosotros socialmente en ciertas ciudades de aquí de mis alrededores se ha estado viviendo mucha violencia. No sé, es algo como que dices qué contradictorio, pues, después de
de toda esta pandemia, de todo esto que hemos estado viviendo, que podría ser que valoráramos más la vida. ¿Cómo es posible que se esté dando todavía esa violencia? Y ya no me voy a Ucrania, o sea, yo estoy viéndolo aquí en mis ciudades aledañas a donde yo vivo y aquí mismo en la ciudad, como los sicarios a veces ya no respetan civiles, persecuciones, o sea, y cuántos mueren sin deberla ni temerla. Entonces, dices tú, ¿cómo? O sea, que como si no hubiéramos aprendido nada como sociedad. Eso es lo que a mí me apena, ¿verdad? Y es pues también un duelo que dices, pues es triste, digo, yo no sé, la gente a lo mejor porque no cree, porque no tiene fe, porque no cree más que en sí mismos y en controlar lo que es incontrolable, porque esta pandemia si algo nos ha enseñado es que no podemos controlar nada y que, como bien dijiste ahorita, la vida es así, o sea, bueno, el Señor era el que nos decía, solo Dios quite y solo Dios da. Entonces, pero sí, claro, vivir en paz, ¿cómo sería la maravilla que la paz la alcanzáramos desde nosotros mismos, en familia y en sociedad? O sea, una paz, o sea, seas del credo que seas, creas en quien creas, pero que haya paz, pues que podamos ser más, vivir en paz. Digo, ya bastante con los bichos y con y con las enfermedades naturales, que también mucha gente ha muerto, que se nos había olvidado que alguien tenía cáncer o alguien tenía esto y no se pudo tratar, no, murieron, y al final muere la gente, pero ha muerto mucho más gente que en otros momentos, ¿no? Entonces, sí es un duelo social, pero también digo yo, como sociedad a veces como que no nos termina de caer el 20 de lo valioso de la vida y de usarla para bien. Gracias. A ti, Maye. Javi, ¿habías pedido la palabra? Bueno, en realidad era yo, hablando de la guerra y de que la tenemos a las puertas, pues deciros que hoy a la 1 del mediodía, hora catalana, el vicario de la parroquia de la cual depende la Murtra, o sea, la parroquia de Cañé, que es un sacerdote de Ucrania, Mosén Yuri Stasiuk, ha volado para allí, para Ucrania, para ir al frente de la guerra y acompañar espiritual y sanitariamente a los soldados de Ucrania. Él ya ha estado en otras 4 ocasiones, pero esta vez, naturalmente, el riesgo es mucho mayor. Por tanto, nos piden oraciones por él y que realmente pues, nos toca de cerca porque lo hemos conocido. Él llevaba ya años entre nosotros, hablaba perfectamente el catalán, celebraba misa en catalán y él se ha ido para la guerra. Y aquí lo tenemos retratado, si lo veis, es soldado. Es soldado. Aquí. Bueno, que las cosas están más cerca de lo que parecen. Bueno, que este espacio también nos sirva para solidarizarnos en estos momentos duros que está viviendo Ucrania y bueno, y el mundo entero, ¿no? No somos ajenos a lo que pasa a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo. Entonces, gracias, Jaume, por compartirnos esto también que nos llega y nos toca el corazón y que debemos, evidentemente, pues, ser solidarios y estar muy pendientes de lo que pueda suceder y siga sucediendo en territorio ucraniano. ¿Alguien más pide la palabra o vamos haciendo un poco de conclusión? Diego. Podemos ir cerrando, porque yo además ahora a las 5:30 tengo otro compromiso. Es verdad. No sé si quisieras decir algunas palabras un poco para concluir. Me atrevo a decirte o a pedir, ¿no? Todos lo sabemos, pero en tono de pronto de silencio, de meditación esperanzadora. Aunque hemos tocado un tema que nos acerca al gran límite del ser humano, yo creo que también desde el silencio contemplar esta realidad nos puede ayudar a
a vivir de otra manera la existencia. Y haciendo mención al tema de la guerra, si las personas que están al frente o que han organizado o gobernado este conflicto, si realmente asumieran la vida desde la perspectiva de la muerte, quizás no estarían el mundo con tantas guerras, con tanta violencia, con tanta maldad. O sea, yo creo que el asumir la muerte, más que entristecernos, nos tiene que alegrar la vida y saber disfrutar de la vida que tenemos y saber aprovechar esa vida que tenemos y que tenemos esta vida en este mundo para ser felices y tratar de hacer felices a los demás, no para cortarle la matrícula, como decía Jorge ahora, por nuestra cuenta a los demás. O sea, yo creo que estos temas que tenemos que trabajar desde la soledad y silencio nos tienen que ayudar a ser más felices, a integrarlos para poder vivir con mayor felicidad. Eso es lo que pondría de conclusión. Bueno, pues muy bien, Diego, y muchísimas gracias a todos por su presencia en este cuarto encuentro de diálogos desde el silencio. Iremos comunicando cuándo será el próximo encuentro, aún no lo tenemos claro, si posiblemente será dentro de un par de meses, pero ya lo iremos dando a conocer a través de la web de la red de Murtras o del WhatsApp o de los diferentes canales de comunicación que tenemos. Diego, muchísimas gracias nuevamente por tu disposición, por tus palabras. Creo que fue maravilloso y muy acertado este encuentro esta tarde aquí en América, esta noche en Europa. Y esperamos podernos ver en una próxima ocasión. Gracias y hasta luego. Gracias.